ahí está, listo. En la que estaba considerando cómo colocábamos los planos de simetría. Este es el complejo transacuo. De esta forma en la que lo dibujé ahora se puede visualizar mejor lo que yo quería hacer ayer, que era encontrar un plano de simetría para poder demostrarles que el trans no tenía actividad óptica. En este caso yo dibujé el complejo transacuo con el agua en la posición trans, pero fíjense que está dirigida hacia los vértices del octaedro. Cuando yo les dije que podíamos hacer o bien la imagen especular, o bien, para que un compuesto sea quiral, no tiene que tener ningún plano de simetría. Lo que voy a hacerles ahora es demostrarles que sí tiene un plano de simetría, que es lo que quería hacer ayer. El error ayer fue en considerar equivocadamente cómo contemplaba los planos. De la forma en la que está dibujada ahora, yo puedo considerar un plano ecuatorial, es decir, un plano, tomar esto como dividiendo a mi octaedro en dos partes. Cuando tomo esto y a partir de este plano que acabo de rayar, hacer la referencia hacia arriba, es simétrico respecto con lo que veo hacia abajo, veo que sí es simétrico. Veo que sí es simétrico, porque hacia arriba tengo una molécula de agua, y hacia abajo también tengo la molécula de agua. Entonces, respecto a este plano ecuatorial, yo ya encuentro una simetría en el complejo trans. Porque es simétrico respecto del ligando que tiene arriba y abajo del plano que estoy considerando. Esa sería entonces la forma de demostrar, podríamos decir que el trans no tiene actividad óptica, por lo tanto no es quiral. Como les dije ayer, en general todos los trans no tienen actividad óptica, y los cis, los isómeros cis, sí tienen actividad óptica, para que lo tengan en cuenta en general, por si haya algún ejercicio así en el parcial. Algo más que quería que consideremos ayer, que como hicimos los ejercicios del campo cristalino, no lo vimos con detalle, pero es importante. ¿Qué pasa si tenemos, rápidamente voy a hacer, un desdoblamiento donde tenemos un complejo, a ver, ¿dónde lo tengo este? A ver, perdón. No sé por qué me pasa que lo pongo acá a mano y después no lo pongo a mano. Cuando teníamos los complejos, este lo tenía acá a mano y ahora no lo encuentro. Bueno, los D5, los complejos D0 y los complejos D10, son complejos que, o sea, con configuración D5, el ion central D5, D0 y D10, son complejos que van a resultar incoloros, ¿sí? O sea, no van a encontrar que tengan color, porque si tienen spin bajo, porque fíjense que, perdón, si tienen spin alto. Si estos son los T2G y estos son los EG, cuando calculamos la energía de estabilización del campo cristalino, nosotros hacemos menos 0,4 por la cantidad de electrones en el T2G, más 0,6 por la cantidad de electrones en el EG, y todo esto por el delta octaédrico. Cuando hacemos esta cuenta, menos 0,4 por 3 más 0,6 por 2, esta cuenta nos da 0. Eso ocurre cuando el complejo es D5 y es de spin alto, o sea, de campo débil. Va a ocurrir lo mismo cuando tengamos los D10, y va a ocurrir lo mismo cuando tengamos, bueno, alguno que sea de 0. Estos complejos son incoloros. Ya que ayer estuvimos viendo el tema de
el color del complejo, bien, en estos casos van a tener complejos incoloros, y el motivo es porque termina aquí dándome un 0 en la ecuación de la energía de estabilización del campo cristalino. Bien. Tenemos que ver ahora entonces la última teoría, que explica de otra forma el enlace coordinado. El enlace, mejor dicho, en los compuestos de coordinación. En la que vimos del campo cristalino, decíamos que se fundamentaba diciendo que los ligandos se unían mediante un enlace iónico al ion central. En la teoría del orbital molecular, como es una teoría que nos explica el enlace covalente, el fundamento de la teoría del orbital molecular es justamente que existen enlaces coordinados entre los ligandos y el ion central. Para ello, entonces, van a formarse orbitales moleculares. Y para formarse orbitales moleculares, ustedes habrán visto, cuando vieron la teoría del orbital molecular en detalle, que existe una serie de consideraciones que hay que tener para que se pueda formar un orbital molecular. ¿Qué tiene que pasar para que dos orbitales atómicos puedan formar orbitales moleculares? Una consideración es que tenían que tener energías similares. Otra consideración es que tenían que tener una simetría apropiada o semejante. Y otra consideración es que para que se formen debe haber una superposición máxima de estos orbitales. Con estas consideraciones, cuando estamos pensando en la formación de orbitales moleculares en un complejo tenemos que tener en cuenta los orbitales del ion central y de los ligandos. En el caso del ion central, supongamos que tenemos un elemento o un ion que forme el primer periodo de los elementos de transición, la primera serie de transición, ¿sí? Es decir, los elementos que están en el cuarto periodo. En este caso, sus electrones de valencia estarían ubicados en el orbital 4s, porque todos son 4s2, 4s1, estarían algunos electrones de valencia en los orbitales 4p, y otros electrones que son los que se llenan con retraso, podríamos decir que son los del 3d, y que son los que participan en el enlace con los ligandos. Hay, por lo tanto, un ion metálico tiene para aportar, por lo tanto, 9 orbitales atómicos. El S, que corresponde al nivel 4s, 3 orbitales P, que corresponde al nivel 4p si consideramos el periodo cuarto, y 5 orbitales D, que corresponden a los 3D. Si tenemos en cuenta entonces la configuración electrónica que tienen en general los elementos de la primera serie de transición. Esto me implica que tenemos 9 orbitales atómicos, y ya sabemos que se forman tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos que estemos considerando. Por lo tanto, esto me va a generar 9 orbitales moleculares. Ahora, cuando veamos enseguida unas imágenes, y cuando ustedes quizás que estudien en la bibliografía, van a ver que se refiere a la simetría de los orbitales con unas letras y números que no estamos acostumbrados siempre a utilizarlos. Los orbitales S tienen simetría esférica. Existe una teoría de grupos de simetría, podríamos decir, donde conforme a la simetría que van adoptando los orbitales, les da un determinado nombre. No voy a desarrollar esa teoría, simplemente quiero decirles que a partir de allí viene esta terminología que se utiliza para nombrar la simetría que tiene el orbital S, el orbital P o el orbital D. Al nombre de los orbitales D ya los hemos usado ayer. Los orbitales S, que son esféricos, siguiendo esta teoría, se dice que tienen una simetría que se llama A1G, pero que corresponde a la simetría esférica. Se los menciono porque lo van a ver en las imágenes que les voy a mostrar enseguida, y porque está en las imágenes, el ingeniero Villa ha subido una serie de imágenes referidas a la parte de complejos en el aula virtual, está abajo del archivo del seminario, y también usan allí esa terminología, por eso se los aclaro. Se refiere simplemente a la forma de los orbitales, y es una teoría que viene aparte, digamos, así que no nos vamos a poner a desarrollar esa teoría, simplemente viene de allí el nombre. Los orbitales P tienen una geometría, ustedes la conocen, correspondiente a los lóbulos que forman los orbitales P, que se denomina T1U,
y los orbitales D, que están desdoblados en dos grupos, tienen simetrías cuyo nombre hemos utilizado ayer, que son las EG y T2G. Entonces, de estos orbitales que acabamos de describir del metal, existen con esta simetría. Es importante nombrar la simetría porque recién dijimos que la simetría se considera al momento de formar los orbitales moleculares. Lo que acabamos de decir entonces es lo que estaría pasando con el ion metálico. Entonces aquí tienen las correspondientes imágenes. Fíjense que el átomo del metal está con su simetría esférica, aquí está la simetría correspondiente a los orbitales P, está el ligando y aquí la simetría correspondiente acá a los D, fíjense, acá tenemos dibujados los D, el dz cuadrado y el dx cuadrado menos y cuadrado, y aquí tenemos los dx, y z, bueno, este sería el conjunto de sus simetrías correspondientes. Fíjense, las imágenes son las que hemos visto ayer, ¿sí? En el caso de los ligandos tienen pares de electrones para entregar, y tienen orbitales con una simetría que se denomina sigma. Ustedes ya saben a qué se debe o por qué se llama sigma la simetría. Estos orbitales del ligando no pueden mezclarse directamente con los ligandos del ion central o del ion metálico para dar orbitales moleculares, sino que tienen que readecuarse y recombinarse entre sí. No pueden mezclarse directamente por las diferencias en la geometría, que sabemos que es uno de los requisitos para formar orbitales moleculares. Los orbitales de los ligandos entonces se reacomodan y se recombinan entre sí para dar orbitales moleculares que tengan la simetría adecuada para poder combinarse con el ion central. Entonces, de esta recombinación que hace en los ligandos, se obtienen orbitales moleculares que tienen simetría similar a las que acabamos de mencionar, A1G, T1U y T2G. Como ahora las simetrías son semejantes, los orbitales de los ligandos van a poder solaparse con los orbitales moleculares, van a poder solaparse con los orbitales atómicos del ion central para dar los orbitales moleculares del complejo, ¿sí? Lo que ocurre en particular cuando estos se reagrupan es que los orbitales atómicos T2G en particular del ion central no pueden combinarse con los orbitales de los ligandos. Y como no pueden combinarse, este grupo de orbitales se denominan no enlazantes. Para el resto de los orbitales que sí pueden combinarse, se combinan dando con una superposición máxima, con energías semejantes, dando los correspondientes orbitales moleculares enlazantes y el antienlazante con mayor energía, como lo vieron cuando estudiaron las moléculas biatómicas en la TOM, en el enlace covalente. El resultado de lo que les acabo de mencionar es un diagrama semejante a este. Fíjense, ustedes cuando veían la TOM para las sustancias covalentes, que veían las moléculas biatómicas, dibujaban un átomo a la izquierda, un átomo a la derecha, y en el medio los orbitales moleculares. Aquí tenemos dibujado entonces, representado a la izquierda, al ion metálico con sus orbitales atómicos. Tenemos representado a la derecha a los ligandos, y estamos considerando en este caso un complejo octaédrico. Como es un complejo octaédrico, fíjense que yo dibujé 6 ligandos. Estas rayitas me están representando los orbitales atómicos como solemos representar el dibujo. Consideramos entonces 6 ligandos, porque el complejo que estamos representando aquí es un complejo octaédrico, y cada uno de esos ligandos va a tener un par de electrones para compartir, y como estos son orbitales donde puedo recibir, alojar 2 electrones, o sea un par de electrones, por eso dibujo directamente un orbital para cada ligando, simplemente para representar el par que puede entregarle al ion central. El resultado entonces de la combinación de los orbitales del ion metálico con los orbitales de los ligandos que fueron readecuados es la confección y la formación de orbitales enlazantes de menor energía que los orbitales que se están formando y de orbitales antienlazantes.
Como dijimos recién, los orbitales del ion metálico T2G, que son los DXY, los DXZ y los DIZ, no pueden combinarse con los orbitales del ligando y por lo tanto se denominan no enlazantes y los representamos, fíjense aquí, en el medio. El resto de los orbitales sí puede combinarse. Entonces, de combinar, fíjense, los EG del nivel 3D, de su nivel 3D, tenemos como resultado un sigma dz cuadrado y un sigma de x cuadrado menos y cuadrado, y sus correspondientes antienlazantes, que los tengo representados aquí, y directamente yo anoté sigma antienlazante D, no anoté con detalle el nombre de cada uno de los orbitales, pero serían los correspondientes antienlazantes. Puedo formar un sigma S o un sigma enlazante y su correspondiente antienlazante. Cuando se combinan los P con los orbitales de los ligandos, tengo el sigma P y sus correspondientes antienlazantes. Como este es un diagrama correspondiente a un complejo octaédrico, la energía del delta octaédrico la tengo representada en este diagrama con la diferencia energética entre los T2G que dijimos recién que son no enlazantes y no pueden combinarse, y los EG antienlazantes que son los que tengo aquí representados con el sigma asterisco D. Este sería entonces un esquema genérico para un complejo octaédrico según la TOM. Bien, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Depende de los ligandos y de la configuración electrónica según la TOM de estos ligandos. Ustedes habrán visto que cuando tenemos moléculas biatómicas, por ejemplo, como el grupo ciano, o en general cuando vamos formando los orbitales moleculares, se puede escribir una configuración electrónica de la molécula según la TOM, donde indicamos los niveles llenos que no participan en los enlaces con letras. Por ejemplo, ponemos KK, LL, ¿sí? Dependiendo en qué periodo estemos y los niveles que tengamos llenos, y a partir de allí comenzamos a listar los orbitales moleculares, sigma S, sigma PX, y así sucesivamente, y dentro de esta formación de orbitales moleculares que vieron en el enlace covalente, tienen también orbitales pi. En algunos casos, conforme a la cantidad de electrones que hay, estos orbitales pi están completos, y en otros casos, en su totalidad, y en otros casos nos quedan los orbitales pi antienlazantes sin electrones. Todo depende de las moléculas, ¿sí? Eso lo vieron cuando vieron el enlace covalente con la TOM. Esta particularidad y la disponibilidad de orbitales moleculares pi llenos o vacíos pueden presentarse en los diferentes ligandos y va a influir en la conformación de este diagrama del orbital molecular. Fíjense, podemos tener lo que llamamos ligandos dadores de pi, que son ligandos que tienen orbitales llenos con simetría pi alrededor del eje del metal con el ligando. En este caso, los orbitales tienen energías similares a la de los orbitales d, y no tienen orbitales pi vacíos, no tienen orbitales pi vacantes que tengan energías bajas. Esto va a ser lo que pasa con el cloruro, que acá no le puse el superíndice, y con el agua, por ejemplo, como ligandos. Por otro lado, podemos tener ligandos que se denominan aceptores pi. Son ligandos que tienen orbitales pi con menos energía que la de los orbitales T2G del metal. Y también tienen orbitales pi vacíos, que serían los orbitales pi antienlazantes, y que tienen con energía baja en relación a este diagrama que estamos viendo, a este diagrama. Y por lo tanto son disponibles de ser ocupados. Este sería el caso de ligandos como el grupo ciano y el carbonilo, ¿sí? Cuando esto ocurre, entonces, los orbitales pi pueden superponerse con los orbitales T2G que se encuentran en la mitad del diagrama. Y fíjense que aquí tenemos una superposición
donde está uno de los T2G, que sería el DXY, superpuesto en este caso, bueno, con un PI proveniente del PPI correspondiente, y puede haber cierta superposición aquí, por la forma. Y esto entonces nos va a dar modificaciones en estos diagramas que acabamos de ver. Veamos entonces qué pasa. Yo estuve compartiendo la pizarra o el PowerPoint, chicos. Me parece que estuve compartiendo. A ver, ¿cómo sé que estoy compartiendo acá? Bueno, ahí yo no sé si estuve explicándoles sobre el... Ya me voy a fijar. Me parece que están todos conectados, pero nadie me está prestando atención. Me parece que estuve compartiendo la pizarra y no quería compartir la pizarra. Qué macana. Bueno. Bien, ahora sí estoy compartiendo la pizarra y sí quiero compartir la pizarra. Pero bueno, calculo que cuando vean la grabación me van a estar siguiendo con la presentación. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo este diagrama que vimos en forma genérica, vamos a ver cómo correspondería ubicar a los electrones para un complejo, como el hexaacuo hierro 2, el ion hexaacuo hierro 2. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es la configuración electrónica del ion central, que está escrita aquí ya, que el hierro más 2 me queda argón 3d6, y como representamos aquí a la izquierda el ion central, tenemos ya ubicados los 6 electrones correspondientes al 3d6. A la derecha tenemos representado, si el ligando es agua, al par que me va a entregar la molécula de agua, que como sabemos que tiene hibridización sp3, tiene simetría sigma. Entonces a la izquierda tenemos representados los ligandos. Para el caso de la molécula de agua, los ligandos se van a ubicar en los orbitales de menor energía, que son los orbitales enlazantes. Tenemos entonces 6 pares de electrones que se ubican en los 6 orbitales enlazantes que tenemos. Son 2 sigma D, 1 sigma S y 3 sigma P. Allí fíjense que son 6 orbitales enlazantes y allí vamos a ubicar a los 6 electrones de los ligandos, a los 6 pares de electrones de los ligandos. Los electrones que están en el 3D, los electrones del ion central, se ubican en los orbitales T2G y en los correspondientes eje antienlazantes, podríamos decir, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos 6 electrones, van a ubicarse 4 abajo, siguiendo la regla de Hahn, se ubican primero 3, se ubican 2 en el sigma antienlazante D, y el sexto viene y se aparea con el primero que está en el DXY. Esto es lo que va a pasar cuando tengamos un ligando como la molécula de agua, ¿sí? Y fíjense que, al igual que en la teoría del campo cristalino, el delta octaédrico va a ser la energía entre el T2G, y en este caso sería el sigma antienlazante D, que está dado por los EG, cuando formaron sus correspondientes orbitales moleculares. Aquí tenemos entonces el delta octaédrico correspondiente en este complejo. En este caso estamos coincidiendo con la teoría del campo cristalino. Esto acaba de ocurrir donde los electrones del agua, los electrones, los pares de electrones del agua se ubican en los orbitales sigma enlazantes. Es lo que va a ocurrir y se va a dar en complejos, como dijimos, donde no hay orbitales pi vacíos, ¿sí? Que sería el caso del agua, por ejemplo. Y entonces los electrones pasan a ubicarse en los ligandos de menos energía. Esto hace que los deltas octaédricos sean pequeños. En cambio, si analizamos el complejo donde está el hierro ligado al ligando ciano, ocurre otra cosa.
Si nosotros anotamos la configuración electrónica, a ver, para que nos entendamos un poquito mejor, tengo ya desarrollado aquí. Estoy buscando la configuración electrónica para no hacerla desde cero, del ciano, según la TOM. Bueno, lo estoy buscando acá. Si analizamos la configuración del ciano según la TOM, tenemos que el ciano es KK, sigma 2s con 2 electrones, sigma 2s antienlazante con 2 electrones, el sigma px con 2 electrones. Tenemos los pi-pi con la misma energía que el pi-pz. Aquí en total hay 4 electrones y esta es la configuración electrónica según la TOM del ciano. Pero estos pi-pi y pi-pz nos implican que también existan sus correspondientes antienlazantes que están vacíos. Estos son los orbitales pi vacíos que nos referíamos al principio cuando explicamos que podría haber ligandos que se denominan ligandos aceptores de pi. Entonces, aquí tenemos representados los grupos cianos con sus correspondientes pares de electrones que van a aportarle al ion central. Y representado aquí arriba, yo esquematicé los pi antienlazantes vacíos que tiene el grupo ciano. Puede ocurrir una superposición como la que vimos en la imagen, en este caso de los T2G con los pi-pi o pi-pz, es la imagen que vimos en la presentación, que como no sé si la presentación se vio o no, la voy a volver a poner. Fíjense, puede existir una superposición para formar orbitales moleculares entre los T2G, aquí tenemos el DXY, con el PI correspondiente. Y como resultado de ello se forman los correspondientes orbitales moleculares. Tenemos entonces ahora los T2G que forman orbitales moleculares pi, pi-d los llamamos, los tenemos representados aquí en el diagrama, y el correspondiente antienlazante cuya energía es superior a la que teníamos en los antienlazantes sigma que se habían formado, el sigma D antienlazante, el sigma S antienlazante, el sigma P antienlazante. Bueno, aquí arriba tenemos ahora el pi antienlazante correspondiente que se formó por la superposición de los T2G con los orbitales pi antienlazantes que tenía el ligando. Esto, por lo tanto, termina modificando la energía que tenía anteriormente los orbitales T2G. En realidad, aquí quizás que no está bien dibujado, no es el mejor dibujo, porque ahora estos electrones, si yo considero la ubicación que tenía anteriormente el T2G, y ahora que formó los orbitales moleculares, estos orbitales que tenemos aquí, tienen el correspondiente enlazante tiene menor energía que la energía que tenía el T2G sin formar orbitales moleculares. Entonces, lo que genera la formación de estos orbitales pi es que, estaba recién mal marcado el delta octaédrico, es que el delta octaédrico sea más grande, porque ahora tenemos orbitales moleculares pi enlazantes
cuya energía es inferior a la energía que tenían originalmente los orbitales T2G, que son los que los forman. Entonces, este delta octaédrico termina siendo más grande. Eso es lo que va a pasar con todos los ligandos que estén en una situación como el grupo ciano, que tiene orbitales moleculares pi, en este caso los antienlazantes, vacíos. Van a poder combinarse formando nuevos orbitales moleculares con los orbitales T2G. Respecto de la posición original, los orbitales T2G enlazantes van a tener menos energía, y el correspondiente antienlazante va a tener más energía que los antienlazantes que ya teníamos en este diagrama. Como esto va a ocurrir con todos los ligandos que estén en una situación como el grupo ciano, puede ser también, por ejemplo, el carbonilo, hemos mencionado, está en una situación similar, estos ligandos terminan generando deltas octaédricos más grandes, porque el delta octaédrico, recordemos que lo consideramos con la diferencia energética entre el T2G y el EG, y ahora el orbital T2G está formando el enlazante πD que hemos indicado aquí. Como el πD tiene menos energía que el T2G originalmente, que era no enlazante, el delta octaédrico se hace más grande. Y esto es lo que explica en general, en realidad, la ubicación de la serie espectroquímica con los ligandos de campo fuerte y de campo débil. El ciano es un ligando que hemos estudiado que es de campo fuerte, y el motivo por el cual es de campo fuerte es que estos orbitales pi forman los correspondientes orbitales moleculares con los T2G, enlazante y antienlazante, y el enlazante tiene menos energía que el T2G original, que era no enlazante. Por lo tanto, el delta octaédrico se hace más grande. La que tiene en particular la TOM es que permite explicar la ubicación de los ligandos dentro de la serie espectroquímica. La serie espectroquímica, si bien yo se las presenté en la TCC, no brinda una explicación, sino que se basa en datos experimentales, básicamente, y en base a esos datos experimentales ubica los ligandos, los llama de una u otra forma, mientras que la TOM, fundamentando la formación de los orbitales moleculares, puede decir que el delta octaédrico, puede explicar por qué el delta octaédrico en los ligandos de campo fuerte se hace mucho más grande. Por lo tanto, la TOM explica la ubicación de los ligandos de campo fuerte a la derecha de la serie espectroquímica, y de los ligandos de campo débil, como el cloro o el bromo, a la izquierda de la serie espectroquímica. En el caso de los ligandos de campo débil, no existe esta formación de orbitales moleculares pi, y por lo tanto, el delta octaédrico se hace más pequeño, y como se hace más pequeño, los electrones del orbital D pueden saltar al antienlazante EG, y formando complejos que hayamos llamado de spin alto o de campo débil. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la TOM permite explicar un aspecto que la teoría del campo cristalino, o TCC, que es la que estudiamos ayer, no permite explicar. En lo demás, coinciden en realidad ambas teorías. ¿Qué sería lo demás? Lo demás sería el momento magnético, las propiedades magnéticas de los complejos, y también la energía de estabilización del campo cristalino. Si analizamos para los dos complejos, aquí yo hice, fíjense, el agua, y está el hierro con el estado de oxidación más bajo. Es decir, que como el agua era un ligando de campo intermedio, el hierro está con su número de oxidación más 2, me está indicando que el agua se va a comportar como un ligando de campo débil o spin alto. Entonces, en coherencia con eso, es como si esta partecita, en este caso del diagrama de la TOM, sería similar a lo que estudiamos ayer con la teoría del campo cristalino. Para analizar el momento magnético, sigo considerando la raíz cuadrada del número de electrones desapareados, multiplicado el número de electrones desapareados más 2. Por lo tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 electrones desapareados. Esto sería 4,
por 4 más 2, 6 por 4, 24. El momento magnético es igual a raíz de 24 para este complejo. La energía de estabilización del campo cristalino la vamos a estimar de la misma forma, menos 0,4 por la cantidad de electrones en el T2G, que sería 4, más 0,6 por la cantidad de electrones en el EG, que es de 2, todo esto multiplicado por el valor del delta octaédrico. Se calcula de la misma forma, y esto están coincidiendo con lo que vimos ayer, la teoría del campo cristalino. Si hacemos lo mismo, analizamos el momento magnético y la energía de estabilización para este complejo que es de campo fuerte, donde tenemos el ligando de campo fuerte, fíjense que el momento magnético me va a dar de 0, porque no tengo electrones desapareados. 0 y 0 más 2 me da 0, lo cual es coherente con esta disposición en el diagrama donde no tengo electrones desapareados. El complejo hexaciano, el ion hexaciano ferrato 2, que sería que tenemos aquí, es un complejo diamagnético. Este anterior, este sería el ion hexaacuo hierro 2, es paramagnético. Si aquí estimo la energía de estabilización del campo cristalino en el complejo que tiene agua, sería menos 0,4, a ver si la cuenta. Es menos 0,4 por 4 menos 1,6 más 1,2 me da de menos 0,4 del delta octaédrico. Y podemos hacer lo mismo y estimar la energía de estabilización del campo cristalino para el complejo de campo fuerte, donde tengo entonces menos 0,4 por 6, que es la cantidad de electrones en los orbitales moleculares que se formaron con los T2G, más 0,6 por 0, y todo esto por el delta octaédrico. Menos 0,4 por 6 me da menos 2,4, me da menos 2,4 del delta octaédrico, bastante más negativo el valor que lo que vimos aquí para este complejo de campo débil o spin alto, y que es coherente con lo que hablamos ayer respecto de la estabilidad. Dijimos que los complejos donde los electrones del ion central están ubicados en los orbitales, la mayoría en los orbitales T2G, que son los complejos de campo fuerte o spin bajo, son mucho más estables que los complejos de spin alto o de campo débil. Coinciden en realidad en el aspecto del cálculo de la energía de estabilización del campo cristalino, y también en la estimación del momento magnético, coinciden ambas teorías. La diferencia fundamental entre una teoría y la otra es que la TOM me permite explicar la posición de cada ligando en la serie espectroquímica, algo que la TCC en realidad no lo hace, porque simplemente se basa en valores experimentales para poder construir esa serie espectroquímica, ¿sí? Aquí en la TOM tenemos el fundamento, y ahora sabemos que el agrandamiento, podríamos decir, o el delta octaédrico más grande, se debe justamente a la formación de los orbitales moleculares con los orbitales pi vacíos del ligando y los que tienen una simetría que permite formar orbitales moleculares con los T2G, que en el caso de los ligandos de campo débil, que no tienen orbitales pi vacíos, no se forman, y por lo tanto, en este caso el correspondiente enlazante de menor energía hace que el delta octaédrico sea más grande, ¿sí? El ejercicio nos pedía ahora lo leo. El ejercicio nos pedía que hagamos el diagrama de energía para el complejo con el agua y el complejo del hierro con el ciano, según la TOM, que son los que acabamos de hacer, incluir los enlaces pi que correspondan, los acabamos de dibujar.
comparar los momentos magnéticos y la estabilidad, y relacionar estas propiedades con la presencia del enlace pi. Y bueno, las relaciones, lo que dijimos recién, la presencia de los orbitales moleculares pi hace que el delta enlazantes, hace que el delta octaédrico sea más grande, y por lo tanto, los electrones no pueden vencer ese delta octaédrico para ubicarse en los sigma antienlazante D, con lo cual en el complejo con el cianuro, los electrones terminan todos apareados, les da un menor momento magnético, en este caso ningún momento magnético igual a 0, es diamagnético, pero el complejo es mucho más estable. A diferencia del complejo con el agua, donde eso no ocurre, entonces hay más electrones desapareados, el complejo resulta paramagnético y es menos estable, porque su energía de estabilización tiene un valor más chico, ¿sí? Es mucho más grande, perdón, es mucho más negativo el valor de la energía de estabilización en el complejo del ciano. Eso sería entonces, chicos, lo que nos estaba faltando del punto 7 del seminario de complejos para terminar. Por ahí quizás que les cuesta el diagrama de energía según la TOM, no se asusten, es a los efectos de que puedan visualizar fundamentalmente de dónde viene la diferencia en los deltas octaédricos. Eso es lo más importante en realidad de las dos teorías. La que más usamos es la que vimos ayer, la teoría del campo cristalino. Es bastante más sencilla y es la que más utilizamos cuando analizamos los complejos para saber, para calcular justamente la energía de estabilización, para saber sus momentos magnéticos, utilizamos más la TCC. Pero es importante conocer la TOM porque aquí tenemos el fundamento de la ubicación de cada ligando en la serie espectroquímica. Eso es lo que tenemos un poco que rescatar. Fíjense que yo no creo que haya un ejercicio para que ustedes analicen un diagrama completo de la TOM, ¿sí? En el parcial, sino que conozcan el fundamento y lo que aporta la TOM, a diferencia de la teoría del campo cristalino. Podríamos decir que la TOM es un poquito más completa para explicar los ligandos. La unión de los ligandos con el ion central y para explicar el complejo, porque me implica la totalidad de lo que ocurre con el complejo, con el compuesto de coordinación, mientras que la teoría del campo cristalino se queda corta, como les digo, explicando la serie espectroquímica. Y eso sería todo, chicos, de complejos. ¿Alguna pregunta? Esto no va al parcial, lo que vimos hoy no va al parcial, puede ir alguna pregunta conceptual de esto al recuperatorio, ¿sí? Al parcial va lo que vimos hasta ayer, cálculos de energía de estabilización del campo cristalino, el color del complejo, dudas respecto de eso, de lo que vimos ayer, chicos. Isomería puede ir al parcial, los nombres de los complejos puede ir al parcial. ¿Alguna duda, chicos? Bien. Si no hay dudas, ya voy a revisar la primera parte de la grabación, porque no sé si estuve mostrando la pizarra o estuve mostrando el PowerPoint. Me parece que mostraba la pizarra y explicaba sobre el PowerPoint, pero me van a poder seguir con los que les pasé hoy a través del aula. Bueno, eso sería todo, chicos, en lo que respecta a complejos. Ahora a partir de las 9 va a ingresar la ingeniera Singh para comenzar la unidad correspondiente a hidrógeno. Así que yo voy a detener la grabación